Muy bien, con todos mis estimados estudiantes de selección 2 del Colegio Juan Colegio Urapo. Muy buenos días. Soy el profesor Carlos Giraldo del curso de Geografía y hoy día vamos a trabajar un tema que son de los, digamos, de los temas nuevos que en los últimos años se ha agregado al temario de San Marcos y que también tiene que ver con temas de actualidad, de elementos que siempre ocurren en nuestros espacios geográficos y que es importante también conocer, digamos, su naturaleza. Hoy vamos a hablar de los desastres naturales y la gestión de riesgos. Es decir, ¿qué son los desastres naturales? Son iguales que fenómenos, qué origen tienen, qué efectos y consecuencias. Y cuando se refiere a gestión de riesgos, se refiere a cómo las autoridades desarrollan una serie de planes, estrategias para poder prevenir, o en este caso, si es inevitable, mitigar el impacto de estos eventos sobre el hombre, sobre sus actividades en general. Así que vamos a empezar. Primero, primero hay que crear una cosa importante. Los desastres no son naturales. Bien, aclarar eso. ¿Y por qué? Porque muchas veces cuando escuchamos por noticias que ocurre algún tipo de fenómeno, una Jogja, o también la gente le llama Huaico, un derrumbe, una inundación, la gente o los medios de comunicación lo dicen, son desastres naturales. Tranquilo. Primero hay que recordar que los periodistas que narran las noticias no necesariamente son gente leída y lo que leen es un teleprompter. Leen pues una pantalla donde alguien redacta la información y esto leen. Y el que redacta la información no necesariamente es una persona también entendida de la materia, sino escribe como ellos creen interpretar. Y muchas veces interpretan de una forma no precisa, o de forma parcial, o de forma equivocada o distorsionada. Así que aclaramos aquí. Cuando hablamos, cuando escuchamos la palabra desastres, primero, los desastres no son naturales. No existen desastres naturales. ¿Quedó claro, muchachos? ¿Sí o no? Confirmen por el chat, por favor. Los desastres, como término, no son naturales. ¿Ok? Desastres son lo que hacen los periodistas en dar información totalmente equivocada, ¿o bien? O parcializada o distorsionada. Ese es el desastre que hacen ellos. A ver, chicos, ¿quedó claro? A ver, gracias, Nicolás. ¿Qué más, qué más? Yanita, Velarde, Ramos, ¿qué dicen? Quedó claro que el desastre no son naturales. Bien, Richard, muy bien, bien. Astopío, correcto, muy bien. Genial, muy bien, perfecto. Ahora, otro punto más. Mira, antes de ir al siguiente punto, ¿qué ven en la foto aquí, chicas y chicos? ¿Qué están viendo? Voy a enseñar con una flecha. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es? Lo que señalan las flechas. Exactamente, muy bien. Es un pueblo, es un poblado. Pero mira dónde está ubicado el poblado. Si identificamos bien este espacio geográfico del poblado, donde está asentado, donde está establecido, esto está sobre un relieve, mira, estos son quebradas, estos son quebradas, es una quebrada, ¿ok? ¿Qué pasa? Como aquí vamos, empieza a caer lluvia torrencial. Esta agua cae sobre la superficie de la Tierra y por gravedad se me busca un surco por donde desplazarse. Así que el agua se va a desplazar por acá, por la quebrada. Si el agua se desplaza por la quebrada, ¿qué va a formar, chicos? ¿Qué fenómeno? Ajá, bien, Nicolás, perfecto. ¿Qué dice lo más gente? ¿Qué dice lo demás?
Cae la lluvia, cae con mucha fuerza, baja por la quebrada. ¿Qué va a pasar con el pueblo? ¿Se mantiene intacto, sí o no, chicos? ¿O se mantiene igual o se altera el pueblo? A ver lo demás. Dice Borges, que dice Cruz, que dice García, que dice Fernanda, que dice Grisel, que dice Inga, que dice Ramos, que dice, por supuesto, va a ser una yogya o lo que llamamos nosotros un huaico. Por lo tanto, aquí en la foto que estamos evidenciando, que este pueblo está en riesgo de que de un fenómeno o un desastre. Ahora vamos a ver. Ah, interesante, Crispín, interesante. Bien. Pregúntala, ¿alguien lo ha obligado a la gente a vivir ahí, en las partes de las quebradas? ¿Tú crees que alguien lo ha obligado, oh, vive ahí en ese lugar? No, nadie lo ha obligado. No. Ahora vamos a ver. Dice, los peligros son naturales. Pregunta, ¿cuál aquí es lo peligroso? ¿El pueblo o las quebradas? Perfecto, muy bien. ¿Qué hicieron los demás? A ver, ¿qué hicieron muchachos? ¿Qué es lo peligroso? Aquí el pueblo, el peligro es el pueblo, el peligro es la quebrada. La quebrada. Claro, la quebrada es el peligro. El desastre es nuestra responsabilidad. Claro. O sea, nadie ha obligado a las personas a que construya su vivienda en un lugar peligroso. Nadie lo ha obligado. Han hecho su casa ya y punto, y han crecido así los poblados. Muy bien. Aquí y en muchas partes de Perú. Entonces, que quede bien claro que los desastres es por la responsabilidad propia de los seres humanos, por la responsabilidad por ubicarse en zonas de peligro o zonas peligrosas. Y debemos de disminuir esa vulnerabilidad. Es decir, ya como aquí ya está el pueblo establecido, ya está acá sentado y quizá por muchos años, la pregunta es, ¿será factible mudar a toda esta población a otro lado? ¿Será factible eso? ¿Sí o no? Mover a todos ahí con todas sus cosas, niños, niñas, abuelos, su perro, su gato, sus pertenencias, mover toda esa gente, que son miles, a otro lugar, ¿tú crees que es factible? ¿Es posible eso? ¿Sí o no? Usando la lógica, el sentido común. No, pues, no es factible. La gente no va a abandonar su casa que ha invertido dinero, su tiempo, generaciones y generaciones. No. Entonces, ¿qué se hace, profesor? ¿Qué se hace? Bueno, lo que se hace entonces aquí es buscar la manera de cómo mitigar, reducir, disminuir esa condición de peligro, disminuir esa vulnerabilidad, esa condición de latente peligro. Eso es lo que se puede hacer, pero el disminuir el peligro sobre estas áreas no significa que va a evitar el fenómeno, ¿no? El fenómeno va a ocurrir, la ya va a ocurrir, pero por lo menos va a aplacar si se hace algunos planes, estrategias, algunas obras, lo que puede hacer es disminuir su impacto, pero no evitarlo. Estimados estudiantes, ¿me estoy dejando entender sí o no? Muy bien. Hay dos estudiantes más que están participando y los demás, perfecto, más gente está participando. Perfecto. Viendo aquí nuestra realidad, aquí la mayoría vive en el Agustino, ¿no? Ok, vivimos en el Agustino. ¿Qué parte del Agustino es una zona urbana, amigos, que es vulnerable, o sea, que está expuesta al peligro? ¿Cuál? Ah, bien, los cerros. ¿Por qué en los cerros hay?
¿Qué pasaría si hubiera un terremoto? ¿Qué pasará con las rocas que estén en el cerro? Se caen, ruedan, se desprenden, caen encima de las casas. Exactamente. Entonces, si bien las casas quizás no sean, aparte de ser afectadas por el sismo, van a ser rematadas por las rocas que están rodando desde la parte alta y caerán sobre las viviendas, poniendo en peligro a los habitantes de dichas viviendas. Así es. Eso es un... ¿Y esto qué sería? ¿Han ido obligado a vivir los cerros a la gente? No. Entonces la gente vive ahí y cuando ocurra pues que rueden las rocas un terremoto, es un desastre, porque esa es responsabilidad de las personas que han vivido o viven ahí. Muy bien. Pregunto, ¿se puede mitigar, se puede reducir esos peligros en las personas que viven en la parte de los cerros? ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. ¿De qué manera? Se construye pues muros de contención. Muros de contención, también se puede poner enmallados en las zonas más peligrosas de los cerros para disminuir pues el rodamiento de rocas, entre otras acciones. Entonces ahí sí se puede hacer algunas medidas preventivas, ¿no? Y mire este cuadro que es muy interesante. La comparación entre fenómeno natural y desastre y desastres. Primero, el fenómeno natural son sucesos producidos por la misma dinámica del planeta, ¿no? O sea, son procesos, son hechos, son elementos que por la propia naturaleza de la Tierra van a ocurrir sí o sí. Muy bien. En otras palabras, en los fenómenos naturales no participa en el hombre en su formación y en su desarrollo. No, es propio y obra de la naturaleza. Son inevitables. Es inevitable y en muchos casos son impredecibles. A ver, mencióname por el chat un par de ejemplos de fenómenos naturales. A ver, que son fenómenos inevitables e impredecibles. Terremotos, muy bien. Heladas también. Maremotos, muy bien. Erupciones volcánicas, perfecto, muy bien. ¿Qué más? En el Perú no hay tornados, pero puede haber tormentas, sí. Igual que huracanes. En el Perú no hay, pero en otra parte del mundo sí hay huracanes. Incendios forestales, muy bien. ¿Qué más? ¿Hay otro fenómeno que se te ocurra? El friaje, lluvia ácida, muy bien. El fenómeno del niño, perfecto. Uy, una lista larga de fenómenos, perfecto. Muy bien, no hay ningún problema. Todo es correcto. En ninguno de ellos el hombre ha participado en su creación. Tornados, sí, en el Perú no hay, pero sí en otras partes del mundo hay tornados. Eso sí es cierto. Muy bien. Sin embargo, los desastres, aquí mira, pues, es cuando hay una interrupción, una alteración de las actividades del desarrollo normal del hombre y su comunidad. Algo altera, algo altera el espacio geográfico donde habita el hombre. Algo altera las acciones humanas que día a día estamos realizando. Dice que se puede ser de origen natural, pero siempre se vincula con lo social, o sea, siempre afecta a las personas, siempre afecta a las personas. Y puede ser predecible, sí, puede ser predecible. Por ejemplo, este, sabemos que los terremotos no se puede predecir cuándo va a ocurrir ni en dónde. Eso estamos de acuerdo. En el caso de los terremotos, no se puede predecir cuándo y en dónde va a ocurrir. Sin embargo, si se hace una investigación, un estudio de cuántas viviendas
están mal construidas en la ciudad de Lima y Callao, si hacemos un estudio, ¿cuántas personas están realmente preparadas para saber actuar antes, durante y después de un sismo? ¿Muy bien? Si tenemos esos tipos de estudios previos, se puede pronosticar la cantidad de viviendas que va a ser afectadas, que no van a soportar un sismo. Y también podemos, con los estudios, con especialistas, se puede pronosticar, se puede predecir la cantidad de pérdidas materiales, heridos y pérdidas humanas. Se puede, porque eso es parte de un desastre, que el hombre es el que es afectado, porque si el hombre, en muchos casos, inclusive hay situaciones en que el hombre puede provocar el desastre. Así es. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿el terremoto mata o mata las malas edificaciones? ¿Qué es lo que mata? ¿Mata el terremoto o las malas edificaciones? Por supuesto, el terremoto por sí solo no te va a matar. Será peligroso, sí, pero será mucho más peligroso si habitas o estamos en un lugar que está mal construido. Ahí es el problema. A ver, en, en el Perú, cada vez que llega el verano, aumentan las lluvias. Y cuando aumentan las lluvias, eh, los ríos se cargan de mucha agua. Y por lo general, el cauce del río está lleno de desmonte, de basura, está colmatado. Y reduce la capacidad del cauce. Y por consecuencia, el agua que baja con mucha fuerza se va a rebalsar, se va a desbordar, generando inundaciones. En otras palabras, sabemos que vivir cerca de un río donde la gente no lo cuida, bota su basura, su desmonte, es peligroso. Muy bien. La pregunta es, ¿en el Perú hay gente consciente de eso, pero a pesar de ello construye sus casas a costado del río, sí o no? Claro, sí, pues, a pesar de los peligros que significa vivir en esas áreas, hay muchos lugares de Lima y del Perú en donde la gente vive a costado del río o a pocos metros del río. Y cuando ocurre una inundación o un desborde, pues el agua se sale, inunde las viviendas y la gente lamenta sus pérdidas materiales, las afectaciones de la salud y obviamente todo lo que rodea ese tipo de situaciones complicadas. Pero no es culpa del río, pues. Este es un desastre, no es un fenómeno. Todos los años sabemos que va a llegar la lluvia. Todos los años sabemos que el río se va a desbordar porque la gente sigue arrojando desmonte y basura al río y va reduciendo su capacidad. La culpa no es del río. ¿La culpa de quién es? A ver, gente, ¿cuál es? ¿De quién es la responsabilidad? Del hombre, pues. Del hombre, de la actividad humana, correcto. Que sabiendo eso, teniendo esa mente de pollo que se olvida lo que pasó el año pasado y que siempre se repite, desafiando a la naturaleza, diciendo, aquí no pasa nada, aquí no pasa nada, estas vainas, cree que se va a proteger. No. Y ocurre las desgracias. Ahí está, pues. Después están pidiendo ayuda, pues, ahí por los canales, televisión, al gobierno, entidades internacionales, para los damnificados, que por supuesto, hay que ayudar a los damnificados, a los afectados, y todo. Es verdad, ¿no? Pero nadie los ha obligado a vivir en zonas peligrosas. Entonces ahí lo que corresponde a las autoridades y la población organizada es ver cómo es la manera en que se puede crear proyectos, obras, para mitigar el impacto cuando en el futuro ocurra otra vez un evento igual o similar.
y reducir el impacto, evitar que la gente no sea afectada o los mínimos sea afectado. Correcto. Componentes de los desastres. Vamos a ver. Primero, el peligro. ¿Qué cosa es el peligro? Vamos a ver. La gente quiero que participe el día de hoy. Voy a pedir que hable. Hay varios que han apagado su cámara. Ah, ya, ok. Jesús, ¿puedes poner una pausa, por favor? Jesús, Jesús, Jesús. A ver, mi estimado Matías Aliaga, un favor, ¿puedes leer lo que dice peligro? Todo Es esto. la, es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o inducido por el hombre que puede generarle daño. Ocurre en un lugar específico con cierta intensidad, periodo de tiempo y frecuencia determinada. Claro, cuando dice que era probabilidad, es decir, que es posible que en cierto lugar ocurra un fenómeno o que sea un desastre cuando es inducido por el hombre, que obviamente el daño va a estar ahí latente, ¿bien? En un lugar específico con cierta intensidad. Ese es el peligro. Ahora vamos a hacer un ejemplo acá. A ver, Urbino Villalobos, ¿puedes leerte, por favor? Vulnerabilidad. Es el grado de debilidad de una población frente a la ocurrencia de un peligro. Presenta diversas causas: económica, educativa, política, etc., determinante en la ocurrencia del desastre. Y cuando se refiere al grado de debilidad de la población frente a la ocurrencia de un peligro, es que es la falta de capacidad de la población de mitigar o reducir el peligro, para bajar el impacto del peligro. Y a veces, como dice aquí, es por causas económicas porque la gente no puede financiar una obra preventiva o un muro, qué sé yo, o las mismas autoridades no tienen el presupuesto para ver la manera de cómo reducir también estos tipos de circunstancias. Y también dice que es por cuestión educativa, es decir, por ignorancia. Pues. Sí, pues la gente por ignorancia vive en zonas peligrosas, ¿no? Y dice política, ¿no? Por conveniencia política es por la falta de capacidad de las autoridades para prevenir, ¿no? Que ocurra un desastre. Así que la diferencia entre un peligro y una vulnerabilidad es que el peligro no es controlable, o sea, va a haber sí o sí, va a haber un fenómeno sí o sí, puede ocurrir un desastre sí o sí, o sea, es inevitable, pero la vulnerabilidad sí se puede controlar. Si se puede controlar, se puede reducir siempre y cuando la población y las autoridades participen para desarrollar proyectos de prevención. ¿Ok? Riesgos. Vamos a ver riesgos. Janita Misari, ¿estás ahí? Sí, sí, profesor. Mi estimada, ¿puedes leerte lo que dice riesgos? Es la estimación o evaluación de posibles pérdidas humanas y daños a los bienes materiales en un área y tiempo determinado. Se obtiene de la evaluación del peligro y la vulnerabilidad. Así es. Gracias, mi estimada Diana. Entonces, los riesgos, como bien ha hecho lectura su compañera, es prácticamente cuál va a ser el impacto que se puede medir
que se puede pronosticar, que se puede estimar de las pérdidas, de las pérdidas humanas, de los heridos, de los fallecidos y también de las pérdidas materiales causadas por algún tipo de desastre. Ese es el riesgo. Por ejemplo, hace un momento te dije que si ocurriera un terremoto en Lima, el terremoto por sí solo no mata gente. Lo que mata gente son las malas edificaciones, ¿no es cierto, no? Entonces, aquí se puede pronosticar ese riesgo. Se evalúa primero el terremoto, la magnitud, la intensidad, y se evalúa también la condición física de la ciudad de Lima, Lima y Callao, cómo está siendo edificada, cómo las personas están construyendo sus viviendas. Y a partir de esa evaluación de la magnitud del sismo, más cómo las casas están siendo construidas, se puede proyectar la cantidad de gente que va a ser afectada, que va a ser herida, y la cantidad también probable de una estimación económica de cuántos millones de dólares causará esta pérdida. Eso es el riesgo, ya es la cifra de los daños. Y lo vamos a ver aquí en el siguiente esquema. Ahí está. Vamos aquí. De los componentes de los que hemos hablado. Ahí está el peligro. Por ejemplo, hemos hablado mucho de los terremotos, pero aquí vemos otro ejemplo de peligro. Pregunto, te dije, ¿los peligros se puede evitar? No, no se puede evitar los peligros. Pregunto, ¿se puede evitar las heladas? Que ocurren desde mayo hasta septiembre. No se puede evitar, ¿no? Porque el frío va a llegar sí o sí, pues. El frío llega sí o sí, sobre todo en las zonas antoaninas, y va a llegar el peligro. Es inevitable, las heladas. Muy bien. La vulnerabilidad. Es decir, mira cómo están las casas aquí. ¿Tú crees que estas viviendas altoandinas están preparadas para soportar la helada? Mira la imagen. Desde luego que no. ¿Quién me puede describir cómo es la casita aquí? A ver, esta casita. A ver, Leva Yadira. A ver, descríbeme cómo es esa casita que está aquí en la imagen, en vulnerabilidad. Primero, ¿estará hecho de ladrillo? Mira bien. No, Leva, es de un ¿no? material menos. Claro, está hecho de adobe. Así es. ¿Tú crees que tendrá un techo convencional como nuestro techo en nuestras casas? No, ¿No? Posiblemente de ichu, de paja, de madera, calamina, qué sé yo, ¿no? ¿Tú crees que dentro de la casa se sentirá calorcito respecto al interior? ¿O tú crees que dentro de la casa también hace frío? también debe haber frío. También debe haber frío, correcto. Vemos aquí, ¿no? Una vida pequeña de esta población rural. Bueno, aquí no se ve bien la imagen, pero aquí hasta los niños están con yanquis y sin medias. ¿Sí? Con yanquis y medias en plena nevada, en pleno friaje. Pregunto, ¿tú crees que estas personas estarán protegidas de evitar alguna enfermedad como una neumonía? No, Tampoco. Es decir, son personas vulnerables. ¿Por qué vulnerables? Porque viven en un lugar donde va a ocurrir sí o sí un tipo de peligro, en este caso una helada, y que además son gente vulnerable porque sus casas no están preparadas para afrontar la helada. Y la pobreza en que viven ellos, por ejemplo, los escasos recursos económicos, también hace que su indumentaria, su alimentación, su equipamiento tampoco está preparado para soportar el frío y evitar que se enfermen. Esa es vulnerabilidad también. A ver, chicos, usando un poquito el sentido común y criterio. Esta foto, por si acaso, es sacada de las partes altoandinas entre Cusco y Puno. Pregunto, ¿qué recurso natural puede producir calor? ¿Qué combustible puede generar calor y que abunda en el subsuelo de Cusco y que aquí en Lima ya lo estamos usando para las cocinas y el vehículo?
¿Qué recurso natural es ese, muchachos? Gas El gas. ¿Qué gas? ¿De petróleo o gas natural? natural. Natural. Gas natural, muy bien. Y ese gas natural viene desde el Cusco, desde la provincia de la Convención en Cusco, y llega a Lima para vehículos y para la cocina y para la industria, etcétera. ¿Te parece correcto? ¿Te parece justo? ¿Te parece coherente esta? ¿Te parece coherente que la misma región del Cusco, de donde se saca el gas de camisea, no utilice ese gas para producir calefacción, así como en otros países del mundo, en lugares fríos, o sea, que genere calor dentro de las viviendas? ¿Te parece correcto que los pobladores del Cusco no sean beneficiados con esta energía, con este combustible barato, limpio, para su propia población? ¿Te parece correcto eso? ¿Te parece coherente o te parece que está bien? ¿Mm? Claro, no es coherente. Se supone que ese gas de camisea, ese combustible, debería primero beneficiar a la población del Cusco. Muy bien. Para dar no solo combustible, sino también dar calor y abrigo. Si hubiera así calefacción para generar calor y abrigo a todos los poblados rurales del Cusco, de Puno, de Tacna, de Apurima, de Huancavelica, que son los lugares colindantes de Cusco, ¿tú crees que esta población se afectaría en grandes cantidades en su salud por el friaje? ¿O habría menos enfermos por el friaje? Por supuesto, la gente afectada sería mucho menor. Y como decía mi maestro, mi profesor en el posgrado, el doctor Geraldo Siu, ¿cómo estará, verdad, doctor? Espero que esté bien. Decía, el Perú es el país de las incoherencias. Sí, el Perú es el país de las incoherencias. Es incoherente que siendo una región donde están sus riquezas, su propia población no esté siendo beneficiada. Y eso genera vulnerabilidad. La gente está ubicada en lugares donde va a ocurrir helada, en lugares altoandinas, con material precario, y obviamente le va a afectar no solamente a su vivienda, sino también a la salud de ellos. Se va a perjudicar sus cultivos, que se va a llenar de nieve, sus animales se van a morir de frío. Así es. Y muchachos, eso ocurre todos los años. O sea, como hemos dicho aquí, y les mostré el cuadro anterior, la vulnerabilidad es controlable, se puede controlar, se puede predecir. Todos los años ocurre esto, pero ahí están las autoridades distritales, provinciales, regionales y nacionales, que conociendo esta realidad, poco o nada han hecho para cambiar estas condiciones de vida de la población. Así es. Ahora, tú me dirás, pero profesor, el Estado no vende el gas, lo hace en una empresa privada. Correcto, es verdad. El Estado peruano no es el que vende el gas. Lo concesiona en una empresa privada para que lo distribuya y lo vende el gas y genere calor, muy bien. Pero debería ser el Estado con la empresa privada de que se fomente de que ese combustible, ese gas, pueda llegar a gente más pobre a un precio realmente acorde a su realidad económico. Económico. Eso se llama subsidiar. ¿Y sabe qué países subsidian a la gente que tiene problemas geográficos, climáticos, así? El Estado. Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá. Así es.
¿Tú sabías que en Estados Unidos, cuando tú te mudas al estado de Alaska, el estado de Alaska al nuevo residente le da plata, mucha plata le da? ¿Por qué? Porque va a ir este nuevo habitante de Alaska en un lugar, en un estado donde hay mucha contaminación ambiental, porque hay mucha minería en Alaska. Entonces, una manera de decir, sabes, te vas a mudar a un lugar donde hay mucha contaminación, yo, por si acaso, el Estado te doy plata para que tú ese dinero lo puedas usar de la mejor manera posible como compensación con los problemas ambientales que está generando esta actividad económica. Y eso se llama subsidiar. Así es. Y pregunto, ¿Estados Unidos es un país capitalista o comunista? Escriban por el chat. ¿Qué fama tiene Estados Unidos? ¿Es un país capitalista o comunista? Claro, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Es un país capitalista. Y voy a hacer una pregunta más para que de una vez por todas aclaremos algunos mitos que muchos se dicen por redes sociales y por campaña electoral. Se han dicho las cosas tan ligeramente porque la gente habla por hablar y no sabe lo que está diciendo. Pregunto, ¿cuál es el objetivo principal de un Estado? Cualquiera sea. ¿Cuál es el objetivo principal de un Estado? Y no lo del presidente, sino el Estado como estructura jurídica de un país. ¿Cuál es el objetivo principal de un Estado? Si no se acuerdan, el objetivo principal de un Estado es garantizar el bienestar de quién? De la población, ¿correcto, Yanita? Así es. Bien, Aarón. El Estado, cual sea el Estado, capitalista, comunista, centro izquierda, socialdemócrata, lo que quiere decir, la finalidad de Estado es generar bienestar, garantizar bienestar a la población. De manera como lo haga, pero generar bienestar a la población. Así es. Y eso no se llama ser comunista, sino es el rol que tiene el Estado. De la forma como lo hagas, pero sobre todas las cosas, que la población sea la primera en beneficiarse. Eso es lo que busca el Estado. Y miren aquí, miren esta imagen que ocurre todos los años. Este es un ejemplo que el Estado peruano está generando bienestar a la población. Pregunto. No es, pues. No lo es. No lo es. Es inevitable. Entonces, algún día, no sabe cuándo, algún día, alguien o la gente que está en el Estado peruano empezará a hacer las cosas bien. Ahora, pasados 5 años, 10 años, 20 años, no lo sé. No lo sé. Pero lo importante es que ustedes, muchachos, que ya saben este detalle, este dato, la vida es tan loca que quizás ustedes en un momento cuando sean profesionales van a trabajar en el Estado peruano, en alguna entidad estatal. Oye, pero ya saben eso, ya saben. Tú dirás, no, en el Estado no pasa nada, ¿no? Imagínate, Yanita, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué quieres estudiar, Yanita? ¿Qué carrera quieres estudiar? Ingeniería civil. ¡Wow! Muy bien. Ingeniería civil, espectacular carrera. Muy bien. ¿Y qué tal si te llega un contrato, una oferta laboral en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones o Energía y Minas con un sueldo de 12.000 soles? Ya, 10.000 soles, 10.000 soles. ¿Lo choteas o no? ¿O lo aceptas? Son 10 lucas, Lo soltera. acepto. Claro, por supuesto, las aceptas. Pero así como Diana o como cualquiera de ustedes, si en algún momento tuvieran la oportunidad de trabajar para el Estado, dando sus servicios profesionales, recuerden siempre, sobre todas las cosas, recuerden siempre esto. Ser parte del Estado es buscar que el Estado genere bienestar a la población. Fomente, garantice el bienestar a la población. Porque cuando uno está en el Estado arriba, se olvida de eso y solo piensa en otras cosas. Y se olvida que el rol principal del Estado es fomentar el bienestar a la población. Así es.
Y eso debería ser, pues, como el lema de toda estructura estatal, pero que no todos la entienden, porque hay otros, lamentablemente, otros intereses. Y bien el riesgo, mira. Identificamos el peligro, el fenómeno inevitable. Veamos la vulnerabilidad, las condiciones que la gente vive y que no puede evitar que llegue el peligro y se genera el desastre. Y con esto, los evaluadores, los especialistas ya proyectan los riesgos. Los riesgos son las cifras, la cantidad de personas afectadas. Por ejemplo, aquí, en este cuadro, ¿cuál es el departamento de región que tiene más personas afectadas por las heladas? ¿Cuál es? En la pantalla. Puno. ¿Qué más? ¿Cuál es la segunda y tercera? Junín, Arequipa, ¿no? Y está la cantidad de miles de habitantes que son afectados por solamente por este fenómeno. Y así podemos hacer de distintos fenómenos, calcular sus riesgos. Así que ya queda claro, ¿no? Lo que significa el peligro, que es el evento que sí o sí va a ocurrir inevitablemente. La vulnerabilidad es la situación como nos encontramos, muy bien, si estaremos preparados o no preparados. Y los riesgos es el impacto que va a haber cuando ocurre tal fenómeno y cómo nos encuentra. Un cuadro más. Un ejemplo de desastre. El peligro. Este es más común en nuestra realidad. Mira. Esto podemos explicar muy bien en Agustino. Peligro. Ahí están las rocas. Las rocas que se pueden deslizar. La vulnerabilidad. Son las viviendas que están debajo de las rocas. ¿Sí o no? La ubicación de las viviendas en una situación peligrosa. Muy bien. Y los riesgos. Las pérdidas materiales, el costo de las pérdidas materiales y probablemente también de pérdidas humanas. Muy bien. Amigas, amigos, ¿quedó claro ya la diferencia entre peligro, vulnerabilidad y riesgo? ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Por favor, por el chat confirmen. Muy bien, gracias muchachos. Gracias, mi estimada. Muy bien, muchachos. Correcto, correcto. El peligro. Ya sabemos que el peligro se puede, dicho, los riesgos. Los riesgos se puede calcular por la multiplicación del peligro por la vulnerabilidad, y se puede hacer un cálculo económico, de estimaciones económicas, de pérdidas materiales humanas. Es un cuadro que usan los especialistas para poder calificar, pues, los tipos o los niveles de peligro y los niveles de riesgo de bajo, medio y alto, muy bien, y por lo tanto calcular su vulnerabilidad. Y aquí la clasificación de peligros. En el Perú ocurren diversos fenómenos naturales, se ve muy bien, muchos de ellos son peligrosos, que se ubican, ¿por qué? Primero porque estamos en un lugar altamente sísmico, ¿no? El cinturón de fuego del Pacífico. Estamos en una zona tropical. Al estar en una zona tropical, ¿qué involucra? Que en el Perú, ¿qué va a haber con mucha intensidad durante el verano sobre todo? ¿Qué aumenta? ¿Qué fenómeno aumenta en el verano? Las lluvias en todo el Perú, excepto en la costa central y sur del Perú. Pero en casi todo el Perú, las lluvias. Y cuando hay muchas lluvias, ¿qué tipo de fenómenos puede generar? Inundaciones, desbordes, lluvias, etc. Así que hay muchos elementos que contribuyen de que en el Perú se presenten varios peligros. Por ejemplo, vamos a clasificarlos aquí por origen natural. Primero, por origen natural. Por origen natural tenemos aquí los producidos por la geodinámica interna. Es decir, prácticamente por el choque de placas tectónicas y la actividad volcánica. Tenemos los sismos, los maremotos, las erupciones volcánicas.
Y por la geodinámica externa, bueno, ahí tenemos pues todos los fenómenos que se desarrollan sobre la superficie de la Tierra, generados por los elementos exógenos, como el aluvión, los huaicos, los aludes, la erosión de ladera que viene a ser el desprendimiento de materiales de rocosos o de tierra en las pendientes de las montañas. También fenómenos relacionados con la parte hidrometeorológica y oceanográfica, es decir, inundaciones, que es el exceso de lluvia, que se le botan los ríos, las sequías, que es todo lo contrario, la escasez de lluvia perjudicando pues a la agricultura, a la ganadería, a las personas que ya no tienen agua potable, las bajas temperaturas provocadas por las heladas en la región andina, el friaje en la selva, el mismo fenómeno de niño que ocurre cada 8 y 10 años y cada vez más frecuente por causa del calentamiento global, y también de origen biológico, como que las epidemias y las plagas. Pregunto, ¿cuál de estos fenómenos el Perú y el mundo está siendo afectado y que aún no salimos de esto? ¿Cuál es? La pandemia. La pandemia. Así es. A ver, chicos, ya se sabe, ya hay una confirmación científica sobre cuál es el origen de la pandemia. Aún no hay una confirmación de cómo se originó la pandemia del bicho esto. No quiero decir su nombre porque después nos salta el copyright. A ver. ¿Se sabe? Por lo menos se sabe de qué país se originó. China. Desde China. No de la calle Capón, no, de China, China, el mismo país de China. Muy bien. Ok. ¿Y cuál es la sospecha? ¿Cuál es la sospecha de por cómo surgió este tipo de enfermedad? ¿Cuáles son las hipótesis que aún está por confirmarse? Un animal infectado en el mercado de Wuhan, China. Así, esta es una hipótesis correcta. Así como los seres humanos, los animales también tienen virus, enfermedades, etcétera. Muy bien. Entonces, muchas de esas enfermedades de los animales, varias de ellas no se transmiten al hombre. Y si se transmitieran al hombre, el hombre se puede enfermar, sí, se puede enfermar, podría pasarla muy mal, hasta se puede morir, pero por lo general afecta al hombre que ha sido infectado y se muere y no contagia al resto. Y ahí quedó el asunto. ¿Muy bien? Sin embargo, cuando estas enfermedades ingresan al cuerpo, a otro organismo, y esto tú sabes por biología, cuando entra a otro organismo, muchas veces este virus o este agente que está en un organismo nuevo tiende a mutar, las famosas mutaciones, ¿no? Se adapta. Y a mutar y adaptarse, ya empieza a este vector, o sea, este organismo nuevo, ser un ente de contagio. Y eso es una de las hipótesis que mucho se comenta de cómo probablemente se ha fomentado esta pandemia, ¿no? Un animal infectado, como dice el líbano, que es consumido por las personas como alimento y que a partir de ese consumo constante de estos animales, este virus haya mutado y se haya convertido en un agente de contagio entre seres humanos. Esa es una hipótesis, ¿muy bien? Esa es una hipótesis. Muy bien, que afecta a la humanidad completa y que también, pues, genera una serie de fenómenos también colaterales. ¿Cuál es la otra hipótesis? ¿Quién sabe cuál es la otra hipótesis? La otra hipótesis que aumenta mucho es que en el laboratorio de Wuhan, porque hay varios laboratorios, pero uno de esos laboratorios en Wuhan, en algún tipo de ensayo, experimento o investigación, que siempre pues trabajan como distintos tipos de virus, yo no sé por qué estudian los virus o cosas así, como los manipulan, ¿no? No sé con qué finalidad, si es para hacer cosas buenas o malas, no tengo idea, pero probablemente a un virus que ha estado trabajándose en un laboratorio haya salido, haya salido de este ambiente de seguridad de forma accidental, ya sea si un trabajador
Un científico sin querer se contagió y sacó el virus sin querer, de forma silenciosa, fuera de su laboratorio y contagió a la gente, y así es. Así, también es otra probabilidad, ¿no? Que haya salido uno de esos virus de origen de animal, pero de un laboratorio, ¿no? También, la pandemia. Así es, muchachos y muchachos. ¿Hasta cuándo durará? No tengo idea, muchachos. Pero por lo menos que pero por lo menos estamos con la esperanza que esto pueda bajar y el otro año veremos que podemos volver a la vida normal. Pregunto, el virus de la pandemia ahorita, desde que comenzó a la actualidad, ¿se ha mantenido como el mismo virus o ha tenido variantes? Variantes. Hay muchas variantes. ¿Cuál es la última variante que se ha llegado al Perú, chicas y chicos? La India. La India, ¿no? El famoso variante Delta, ¿no? La famosa variante Delta. ¿Ustedes tienen idea por qué se generan las variantes? ¿Tienen alguna idea por qué se Por, forman las variantes? por la adaptación del virus en cierto territorio. Tiene que ver con la adaptación de los virus, sí, pero ¿sabe por qué esa adaptación de los virus? Cuando el virus se prolifera, se multiplica más allá de sus límites. ¿Y cómo entonces los virus se pueden variar con una mayor multiplicación de los mismos? ¿Por qué? Antes que llegara la variante Delta de la India al Perú, ¿cuál es la variante que está generando más estragos aquí en nuestro país, en el mundo y en América, que genera mucha hospitalización? La variante brasileña. Usted ha escuchado eso, ¿no? El bichiño, ¿no? La variante brasileña, ¿no? Yo te pregunto, ¿ustedes están informados si realmente en Brasil, el Estado brasileño, el gobierno de Brasil, ha fomentado que la gente se cuide en las calles, que no se haga fiestas, que no se reúna, que no vayan a la playa, que no vayan a los centros comerciales? ¿Ha habido en Brasil realmente la gente se ha cuidado o no se ha cuidado bien en las calles en Brasil? ¿Qué información tienen ustedes? Solo ¿Han sé escuchado que algo llegaron a un punto muy alto de de contagios? coronavirus infectados. Así es. Ahora, ¿por qué ha llegado a un punto tan alto de contagio un país como Brasil, siendo un país que es supuestamente más desarrollado que el Perú? Se ¿Por qué? confiaron porque su presidente dijo que no hay nada que temerle. Así es, así es. El gran Bolsonaro, ese facho, me parece. Entonces, eso de Mendy, pues, si la cabeza está mal, pues si no da el ejemplo, pues, no, ¿qué ejemplo puedes pedir a la población? Pues, ¿no es cierto? ¿Sí o no es cierto? La cabeza tiene que dar el ejemplo, ¿no? Si la cabeza no da el ejemplo y permite que la gente vaya a los centros comerciales, porque simplemente la economía es primero y la salud no importa, entonces más gente se ha ido contagiando. ¿Muy bien? Y eso ha incrementado los altos niveles de fallecimientos y colapso del sistema sanitario de Brasil. Y estas altas cantidades, índice de contagio, ha generado la variante de Brasil, que tiene dos variantes. Tiene una variante que es de Sao Paulo o de Río, y la variante de Manaus, que era más peligrosa, y la que ha llegado al Perú, la de Manaus. Eso es en Brasil. Así que, digamos, las variantes se dan por el exceso de contagio entre la población. Si la gente se hubiese cuidado más, si la gente respetaba mejor el distanciamiento social, entonces este tipo de variantes no hubiera surgido, se hubiese controlado mejor. Pregunto, en la India, ¿cómo está la gente en la India? ¿Qué información tiene usted de la India? ¿La gente se cuida bien en la India, tú crees, sí o no? Hay mucha insalubridad y después del coronavirus le puede dar el hongo negro. Exactamente. Mira, hay un canal de YouTube de un pata, un hindú, que vive en el Perú, casado con una peruana. Yo lo veo porque es alucinante cómo él cuenta cómo es la vida de la India, ¿ya? Y me tiene cosas alucinantes, que cada día se aprende algo nuevo. Pero en el caso de la India, la gente
A ver, si tú crees que el peruano en el Perú es descuidado porque no usa bien las mascarillas, porque no se lava las manos o se echa alcohol cada vez que agarra monedas o está en la calle, qué sé yo, ¿no? Que no mantiene el distanciamiento social y todo lo demás. Si tú crees que el peruano tiene esos tipos de malos hábitos, en la India es mucho peor. Es mucho, mucho peor. Peor, es terrible. Inclusive ya se están haciendo bodas, así, fiestas en la India, ricos y pobres. Aquí no hay condición social. En la India, por ejemplo, las personas que fallecen ya no son enterrados en los cementerios porque los cementerios están colapsados. ¿Qué están haciendo con los cadáveres en la India? ¿Alguien sabe, muchachos? Los queman. Los queman en la vía pública, muchachos. Es como que tú salgas de tu casa, abre la puerta, sales, cruza la calle y hay un muerto que se está quemando ahí. Es un cadáver que se está quemando ahí. Así, a la vista de todos. Es increíble, es alucinante. Es macabro. El río Ganges lleno de cadáveres flotando. Entonces, esos tipos de conductas insalubres, esos malos hábitos en la India, y obviamente, pues, las malas conductas de las personas han generado, pues, que surja esta variante Delta, pues, que es más contagiosa y que colapsa más el sistema de salud. Pandemia, medio ambiente, afecta al medio ambiente. Pregunto, ¿el Perú tiene su propia variante o no tiene su propia variante el Perú? Sí, el Perú ya tiene variante ya. Sí, ya tenemos nuestro propio bicho, ya tenemos ya. El Pachacovic. No, no es el Pachacovic. A ver, ¿quién me investiga? A ver, amigo, ¿cómo se llama esa variante andina? A ver, así. Variante andina de esta enfermedad. Busca por internet y me dicen por el chat. ¿Cómo se llama esa variante? Ah, la C37. Y también, ¿cómo también le llaman esa variante, amigo Richard? ¿Con qué nombre también? Así es, lambda, exactamente. La variante lambda. Esa es la variante andina, muchachos. ¿Y por qué crees que la variante andina ha surgido en los últimos meses? Sobre todo a partir de enero para adelante, con esta segunda ola. ¿Por qué razón? ¿Porque la gente se ha cuidado bien o la gente se ha relajado? La gente se ha relajado, pues. Hagamos un poco de memoria, porque recuerda, el peruano debe tener buena memoria para no volver a repetir los mismos errores del pasado. Muy bien. Eh, ¿En qué momento empezó ese relajo de las personas para que surgiera esta segunda ola que trae como consigo una nueva variante que es la variante lambda? ¿En qué momento comenzó ese relajo de la gente? ¿En qué campaña? Dilo con todo su nombre, amigo Josué. ¿En qué campaña? ¿Alguien lo puede dar? Claro, desde la campaña navideña y las fiestas de fin de año. Ahí está, pues. Desde ahí. Así es, pues. El rol del gobierno. De decir, salgan a comprar, Navidad, qué sé yo. Ahí está, pues. Primero la economía, ahí está, pues. Ahí está, pues. Tú podías haber comprado muy bien con delivery, pues, ¿no? Evitar contactos en los comerciales, ¿no? Tengo amigos en Gamarra que estaban vendiendo ya por delivery también, ropa, cosas así en Gamarra que por delivery ya con catálogos virtuales porque es la única manera, pues, ¿no? Y había menos gente en el emporio de Gamarra, pero uff, madre, lleno de gente, fin de año, todos los lugares, está, pues.
fiestas COVID. Está pues, ¿no? Las fiestas COVID. Los artistas haciendo sus privaditos, los privados, ¿no? A ver, mencióname qué artistas aquí y responsables están haciendo fiestas privadas, fiestas COVID privadas. Échale dedo, tírale dedo, vamos a ver. Tire dedo. Ahí está uno. Claro, hasta jugadores también están en esas fiestas COVID. Por supuesto, ahí está. Josie Ward y su champú. Claro, la Yaja. Claro, ah, sí, pues está. Ahí está, pues. En la maletera, así, la chica de la maletera, claro. El Tony también, pues, uy, un montón. El Toño también, ahí está, pues, el Toño, pues. Tú que querías tu Toño Centella Patuquino, ahí está, pues. Ya no te hagas, ya. Si te ríes porque es verdad, querías tu Toño Centella Patuquita, pues ya, pues. Eso es fomentar el bicho, pues, no, lamentablemente no es así, pues. Todo es así, ahí está. Mal, pues, son las personas que provocan eso. Lamentable. Me tomé mi tiempo hablar de este punto porque es bueno recordar, informar, compartir información. Ustedes me están compartiendo mucha información, porque mientras no nos sigamos cuidando bien o intentar las cosas, hacer las cosas bien, no vamos a salir de la pandemia y no vamos a volver a nuestra vida normal como en el pasado. ¿O acaso ustedes no extrañan cómo era la vida antes de la pandemia? ¿No extrañan? ¿Qué es lo que más extrañan ustedes? A ver, mencionen por el chat. ¿Qué es lo más extraña que no pueden hacer ahora en pandemia? ¿Verdad? Dilo. Estás en privado. Coméntalo en privado. Matarme de risa con mis patas. Uf, sí. ¿Qué más? Jugar videojuegos con mis amigos. ¿Qué más? Visitar a mis abuelitos. Ah, sí. Es fuerte, ¿no? Hacer bromas con los profesores. Ya. Pero sí, claro, eso es en el colegio también, ¿no? También se está en el colegio. Los partidos de fin de semana. Claro, las pichangas de fin de semana. Ahí a jugar partiditos con los profesores. Sí, pues. ¿Qué más? ¿Qué más extraña? A ver. ¿Qué lugares quisieran volver a ir y no pueden ir todavía? Yo extraño los cines, por ejemplo. Yo extraño mucho los cines. Yo soy cinéfilo. ¿Quién más extraña los cines, chicos? Que varios extrañan los cines. Ahí está, pues. Claro. Es igual ver la película en Netflix o en Amazon, eso, que en el cine es lo mismo. ¿Es la misma experiencia? No, pues. Para nada. No tiene la misma. No tiene comparación, pues, ¿no? Salir a comer en familia en la calle. Otro, claro, ya no se puede, pues. No se puede. O sea, sí se puede salir a comer, claro que sí, pero no es igual, pues. No es igual, ¿no? No, ya no es tanto, ¿no? Hay conductas que definitivamente ya han cambiado para siempre también, me parece. Ahora, y pasar a este punto de la pandemia, yo les pregunto, mis estimados estudiantes, les pregunto, este, cuando la pandemia en algún momento se supere, ¿ustedes creen que debemos dejar las mascarillas totalmente o no? Cuando la pandemia ya se supere. Muy bien, dice ahí, aún no. ¿Quién más comparte esa idea? Voy a preguntar, ¿ustedes creen que cuando la pandemia se supere, ya debemos dejar de usar las mascarillas? No, porque puede haber un efecto rebote. Así es, perfecto. Y sabes, otra cosa más. Eh,
Esto que puedo comentar es una cultura de Japón, ¿ya? En Japón, por ejemplo, desde antes de la pandemia, desde antes de la pandemia, tú mirabas gente caminando en Japón con mascarilla. Había personas con mascarilla y otros sin mascarillas. Desde antes de la pandemia. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué razón? Porque en Japón es la cultura de que si uno, por ejemplo, está resfriado, por respeto a las personas que me rodean, en el colegio, en el metro, en el bus, en el centro comercial, para no propagar mi resfrío o mi proceso viral de una gripe a los demás, la gente ya conscientemente se pone su mascarilla. Y así se evita la propagación de más virus y más enfermedades. Ellos lo tienen como cultura de hace años atrás. Y es a mi criterio personal que me parece, y así como dijo una compañera de ustedes, más aún, después de la pandemia, creo que si nosotros sentimos que estamos medio resfriados, así, medio un poco fastidiados, pero como que podemos hacer las cosas normales, pero si vamos a ir al colegio, vamos a ir a la universidad, o vamos a tomar el transporte público, yo creo que por conciencia y por responsabilidad debemos usar la mascarilla en ese tipo de situaciones. No sé qué opinan ustedes. ¿Están de acuerdo conmigo o no están de acuerdo conmigo? Obviamente se respeta todas las opiniones aquí. Dicen ustedes. Aquí dice Leva, aquí dice Villanita, aquí dice Jara, aquí dice Ramos, aquí dice Sandoval, aquí dice Velarde, aquí dice Justo, aquí dice Torreblanca, aquí dice García. Ajá. Sí, profesores, profesores. Aquí dice Borges, aquí dice Aliaga, aquí dice Flores. Ajá, claro que sí. Sí, hay algunas conductas que debemos mantener todavía por prevención. Así es. La vida no es totalmente igual como antes. Y vamos a ver aquí los peligros de origen antrópico. Antrópico es humano. Hay incendios que son provocados por el hombre, sobre todo los incendios forestales, ¿sí? Algunos incendios. Cuando la gente se quema leña o quema campos de cultivos, la chispa del fuego se puede propagar por el viento a áreas, a bosques o a pastizales donde la vegetación está seca y se prende y genera un incendio forestal incontrolable. No sé si recuerdan ustedes que en el año 2019 hubo incendios así terribles en Amazonía, que estaba a punto de llegar al Perú, incendios en Brasil y en Bolivia, no sé si recuerdan ustedes, o los incendios que había en Australia, donde había imágenes impactantes de cómo los koalas estaban quemando, y los canguros. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Provocados por el hombre. También hay incendios provocados también por el calentamiento global, también lo hay. Derrame de sustancias químicas, obviamente, como derrame de petróleo, de relaves mineros, que genera mucha contaminación, todo eso es de origen también peligros generados por el hombre. Peligros o amenazas. El sismo. Todos saben que los sismos son movimientos ondulatorios, movimientos de vibración de la Tierra, causada ya sea por el choque de placas tectónicas, ya sea por una erupción volcánica. En el caso peruano, mayormente por origen tectónico, porque justamente estamos en la zona más sísmica del planeta. Ahí está, la zona más sísmica del Cinturón de Fuego del Pacífico. Hay un video que está en el canal de Geolocos de Perú en YouTube, donde está justamente una pequeña clase que dice sobre los sismos en el Perú. Ahí están, pueden buscar y suscribirse. Bien, ahí está. Hace poco sufrimos varios sismos. El martes pasado, de la semana pasada, hubo un sismo en la noche a las 9:50 y algo de la noche. ¿Sí o no? ¿A cuánto de ustedes les sacó de la cama ese sismo? Sí, pues saliste a la calle con tu pijama de unicornio. Ahí está, pues. Toda la gente se enteró. Ah, mira, su pijama de unicornio. Claro, ahí está, ¿no?
Claro, pero así no va a agarrar el sismo, pues. Claro, ¿no? Aarón con su pijama de la U. Claro, ahí está bien. Muy bien. En cualquier momento, pues. Consecuencias. Obviamente, daños a la infraestructura. ¿Qué quiere decir? A las viviendas, a las vías de comunicación, todas las estructuras creadas por el hombre, ¿no? Lamentablemente también pérdidas humanas cuando las casas o cuando las estructuras se decaen, se derrumban sobre las personas por las malas edificaciones o por la antigüedad. Así es. Aquí dos ejemplos interesantes. El terremoto de Ancas en 1970 que fue devastador, ¿no? Fue de 5.8 de magnitud del momento, no llegó a más de 8, ¿no? Pero a pesar que no fue más de 8 de magnitud, ocasionó más de 70.000 muertos. Primero, porque las casas, las ciudades de Huaraz, Yungay y Carhuaz estaban hechas mayormente de adobe, material pobre que no resiste un sismo. Pero además de eso, hubo un aluvión que se generó debido a que un pedazo de la cornisa del Nevado de Huascarán se rompió y cayó sobre la laguna de Ñanganuco, provocando un gran aluvión que hizo que esa laguna se desbordara y que y sepultara a toda la ciudad de Yungay, a casi toda la ciudad de Yungay, generando una gran cantidad de fallecidos y pocos sobrevivientes. Ahí está. Una gran cantidad de 1,5 millones de damnificados, de gente afectada. Y el último terremoto que se recuerda con intensidad y que me hizo recordar día martes, el temblor fuerte, que parecía que pensé que había habido un terremoto en Huaraz, acá en Lima, fue el terremoto de Pisco, de 7.9, y causó también pues una gran cantidad de pérdidas materiales y humanas. Y los sismos, pues, ¿de qué depende? Pues que sean más o menos intensos. Principalmente depende del origen del sismo, o sea, del foco sísmico. Por ejemplo, si un sismo es superficial, si bien va a abarcar un área pequeña, va a ser más violento, porque la zona sísmica va a viajar con mayor velocidad e intensidad sobre la superficie de la Tierra. ¿Muy bien? Pero en cambio, si un sismo tiene un foco, un origen, un hipocentro, a más de 100 kilómetros de profundidad, a más de 100 kilómetros, cuando es más profundo, claro, el sismo se va a sentir en una mayor cantidad de kilómetros a más lugares, hasta varios países. Pero como es más profundo, las ondas sísmicas van a perder energía y fuerza y se va a sentir más débilmente en la superficie. Vamos rápidamente a este pequeño video de los terremotos en el Perú. Mi estimado Jesús está presente. Entonces, este es un breve resumen de los sismos más significativos que ha habido en las últimas décadas. Y siempre el resultado es el mismo, ¿no? Gente que no está preparada, autoridades que improvisan en último momento. Y cuando el terremoto del Lima y Callao de 8 a más de magnitud de momento, te quisiera decir buenas noticias, pero no puedo mentir. Va a ser feo, nada más. Igual, vamos a pasar la mano. Quisiera decirte, sí, estamos preparados todos los limeños, somos responsables, estamos haciendo bien nuestras casas, que las autoridades están realmente preparadas, que va a haber una reacción inmediata del Estado, que lo vamos, que, ¿cómo se llama? Que vamos a recuperarnos pronto, etcétera. Pero te quisiera decir eso, pero no va a pasar así. Así que, para hacer un ejemplo nomás, quiero que me confirmen ustedes si tienen en casa su mochila de emergencia. Diga sí o no, nada más. Ahí, algunos sí, otros nada. Así es. ¿Te acuerdas que ese tema lo hablamos antes, ¿no? El tema de geodinámica, ¿no? Sobre la mochila de emergencia, ¿no? Que tu mochila de colegio el año pasado, tu mochila de Pepa, que no usabas, o no usas, ahí vayas haciendo metiendo cositas, pues, ¿no? Así es, ¿no? Y que seguramente tu familia te iba a decir, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? ¿Estás a mudar? No, 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 esto es mi mochila de emergencia. Y seguramente se van a reír de ti, ¿no? Si van a hacer una... Sí, ¿no? Seguramente, nunca faltan los burrones. Sí, ¿no? Pero ahora con hubo el sismo, ahora sí se acordaron de la mochila de emergencia. Así que sí es importante tener y vayas haciendo tu pequeña mochilita y dices, y profe, los alimentos que se vencen, ya, pues simplemente los consumes antes que se venzan y los reemplazas por otros que tengan una fecha de vencimiento un poco más larga, tanto el agua como la conserva, como las galletas, etcétera. Hay cosas que ahí puedes ir consumiéndolas, pero reemplazarlas por otros para prolongar más su fecha
de duración. ¿Ya? Listo. Pregunto, ¿se puede predecir los sismos? ¿Sí o no? No, pues no se puede predecir. No. Aunque estos días yo vi por ahí por internet y no leí la nota, que alguien había inventado un aplicativo en celular que te dice predecir los sismos. Realmente que, primero que el titular era eso, ¿no? O joven crea aplicativo, una aplicación, una app que está en la Play Store, que es para predecir los sismos, ¿no? Digo, ¿qué predecir los sismos? O sea, ni los más grandes científicos de la geodinámica y la geofísica han podido desarrollar, pues es un sistema de prevención de sismos, o sea, de predecir. Entonces, van a ser un aplicativo, o sea, me parecía mucho a una prensa amarillenta, ¿no? Amarilla, sensacionalista. Y lo voy a buscar para leer la nota, realmente en qué consiste. Pero si existe, debe ser un aplicativo de alerta temprana. Y la alerta temprana no significa una predicción de un sismo, no es lo mismo. Predicción de un sismo significa afirmar a qué hora, en dónde exactamente va a ocurrir un sismo con mucha anticipación. Eso es predecir, ¿no? Pero la alerta temprana es lo contrario. Es, ya ocurre el sismo ya. Ya ocurrió el sismo y lo que ocurre cuando ocurre el sismo, aquí no está, hoy no está, pucha, no lo he puesto. Ya. Es que se instala una serie de sensores, que detecten las ondas sísmicas. O sea, el sismo ocurre. Unos sensores ubicados en lugares específicos cerca donde ocurren el choque de placas tectónicas o actividad volcánica. Los sensores sienten las primeras ondas sísmicas que llegan y le mandan una señal. Mandan una señal en una estación cercana donde alerta a una ciudad que ya ocurrió el sismo, que está ocurriendo. Y esta señal se va haciendo un poco más importante o llega con más tiempo a las poblaciones más alejadas, porque las zonas sísmicas van viajando con la Tierra. Así que lugares más lejanos donde se originó el sismo tiene un poquito más de tiempo para quizás ponerse más recaudo. Personas que están cerca del sismo, simplemente la alerta sirve para qué? Para donde tú estás sentado, parado o donde estás ubicado, ponerte ahí en un lugar seguro, donde estás ubicado, no para evacuar. Así es. En el Perú, este año ya se debió haber completado la instalación de todos esos sensores de alerta temprana, sobre todo en el litoral peruano y en las islas del Perú. ¿Muy bien? Y esta sistema de alerta temprana está instalada con la colaboración de dos instituciones del Estado. Uno es el INDECI, el Instituto Nacional de Defensa Civil, y el IGP, el Instituto Geofísico del Perú. ¿Muy bien? Los maremotos o tsunamis, que por lo general ocurren después de un terremoto que haya ocurrido en el fondo marino, o sea, frente a un litoral. Entonces, cuando ocurre un terremoto en el fondo marino, pues genera como una especie de un gran tumbo, una colina, un levantamiento a nivel oceánico, mar adentro, lo que hace que las costas se replieguen, el mar retroceda, pero después el agua retorna al litoral, pero con mucha mayor fuerza o agresividad. Casi todos los sismos que ocurran cerca de la costa peruana van a generar algún tipo de este fenómeno, ¿no? Obviamente, cuando ocurre el gran terremoto de Lima y Callao, cuando ocurra, va a venir con un maremoto, con un tsunami. Aquí la gente, profe, ¿llegará a mi casa? No, pues depende de donde tú vivas. Si tú vives en el distrito de la Punta de Callao, o en Bellavista, Callao, o de la avenida Fosse para el mar, para adentro, sí va a ser afectado, porque posiblemente el agua llegue casi, no exagero, no va a llegar hasta la avenida Fosse,
pero sí llegará por lo menos las aguas del tsunami en el Callao a la altura del estadio Miguel Grau, que está adentro de la avenida Colonial. Y yo pregunto, ¿y si está cerca o está lejos de aquí de Lima y el Agustino? Está lejos, pues, está lejos. Profe, si estoy en la Costa Verde, si estás en la plena Costa Verde, abajo en la playa, y viene el tsunami, ¿cuánto tiempo tienes para escaparte del tsunami? Bueno, si ocurrió el terremoto, si sobreviviste ese terremoto y estás muy cerca del mar, tienes de 15 a 20 minutos para alejarte de lo más lejos del mar posible. De 15 a 10 minutos para alejarte de las primeras olas que van a llegar. Así que si estás en plena Costa Verde y sobreviviste al terremoto, entonces vas a tener que subir por el acantilado de la Costa Verde y llegar a la parte alta, a Miraflores, San Isidro. La parte alta y alejarte, ¿no? Sin embargo, aquí la preocupación es la siguiente. Si antes del tsunami hubo un terremoto, yo no te puedo garantizar que las escaleras que conectan la parte alta de la ciudad de Lima con la parte baja de la Costa Verde, yo no garantizo que las escaleras estén en bien estado. Complicado, ¿no? ¿Y sabes cuál es lo más terrible? Que en esa parte de la Costa Verde a veces han hecho este festival de comida llamado Mixtura. ¿Sí o no? ¿Tú crees que es adecuado colocar, hacer un evento masivo de muchas personas, de lo que sea, concierto, mixtura, lo que sea, en la Costa Verde? ¿Tú crees que es un lugar seguro? No, porque ven, si hubiera un terremoto, miles de personas, miles, ¿cómo van a salir a la Costa Verde por los pocos accesos de salida? Y le va a agarrar en el tiempo de escape, le va a agarrar el maremoto. Así que, si hubiera eventos masivos en la Costa Verde, yo te sugiero que no vayas. No vayas. Que se mueran ellos. No vayas. Mira que sí. Si tú estás solo un día cualquiera en la Costa Verde, ya pues puede ser que tenga más probabilidades de que puedas salir bien. Vamos a ver este pequeño video, muchachos. Jesús, una pausita, mi hermano. Una pausilla. Jesús. Amigo Jesucristo, una pausa. Ya fue, ya voy a poner play. Puede ser de muchos kilómetros de largo, de 3 a 30 metros de altura, viajando a 644 kilómetros por hora. Este monstruo del océano se conoce como tsunami y puede causar estrago en las poblaciones y paisajes costeros. Un tsunami es una serie de olas de mar causadas por cualquier perturbación grande o repentina de la superficie del mar. Los tsunamis pueden ser generados por deslizamientos de tierra, erupciones volcánicas o incluso por impactos de meteoritos en el océano, pero son más a menudo causados por un terremoto, donde hay un desplazamiento súbito del fondo del océano. Cuando eso ocurre, hay una transferencia de energía desde el fondo al océano provocando ondas en la superficie que se radian hacia afuera en todas direcciones. En aguas profundas, estas ondas pueden incluso no ser detectables. Sin embargo, cuando el tsunami entra en aguas menos profundas, la velocidad de la onda disminuye y aumenta su altura. El agua a lo largo de la costa puede retroceder notablemente. Una gran pared de agua turbulenta llamada agujero puede también formarse. Cuando el tsunami golpea, puede llegar a tierra como una rápida inundación y azotar con una fuerza devastadora. La serie de las olas pueden continuar durante horas. La primera puede no ser la última o la más grande. Para su seguridad, conozca los signos potenciales de las inundaciones, como usted ya... Gracias. Las inundaciones, mis estimados, y es otro tipo de fenómeno también muy frecuente en nuestro país, sobre todo por el desborde de los ríos provocados por las precipitaciones estacionales, principalmente en el verano, como en la costa norte del Perú, Tumbes, Piura, en las zonas andinas, en la selva también del Perú,
excepto la costa central y sur, que ahí siempre es más árida. Muy bien. Y obviamente el problema no es la inundación propiamente dicho, sino es, como dije hace un momento en el principio de la clase, es el desastre que genera. El problema no es el fenómeno natural, sino es el desastre que es provocado por el hombre, que habita y puebla lugares donde obviamente está en riesgo de ser inundado. Así que esto se convierte más en un fenómeno natural o un desastre. ¿Qué dicen ustedes, chicos? Eso, ¿cómo ven las imágenes? ¿Es un fenómeno o es un desastre? Un desastre, por supuesto, porque aquí las personas están habitando lugares que son peligrosos y lo hacen vulnerables. Las sequías. En las sequías tenemos aquí que es la ausencia de precipitaciones por mucho tiempo, por muchos meses, hasta más de un año, sin lluvia, es totalmente perjudicial porque afecta directamente a los cultivos, también afecta dramáticamente a la ganadería, los animales se mueren porque no hay aguas. También, pues, obviamente, reduce la cantidad, capacidad de producción de energía hidroeléctrica, porque muchos de la energía del Perú se produce gracias al agua que se acumula en las lagunas y en los ríos que se discurren para la fuerza de la energía hidroeléctrica. Muy bien, y obviamente desabastecimiento del agua potable, que se hace más escaso, la gente pues está ahí pues buscando agua y también genera problemas de salud pública. Esto lo hablamos la semana pasada. Recuerda que el friaje es un fenómeno que ocurre mucho más en ¿dónde? ¿En la región andina o en la selva, muchachos? En la selva. Debido al ingreso de vientos fríos desde la Antártida, lo que es traída desde el anticiclón del Atlántico Sur, o bien generando descensos bruscos de temperatura en la selva que está acostumbrada normalmente a climas cálidos, ¿no? Calurosos o tropicales. Y las heladas, que es un fenómeno que ocurre en la zona andina, que es el brusco descenso de las temperaturas durante la noche, durante los meses de mayo hasta septiembre. Muy bien, generando pues el tema también de pérdida de cultivos, porque los cultivos fríos se queman de frío, también mata a los animales por las bajísimas temperaturas bajo cero, genera también problemas de enfermedades respiratorias a las personas porque viven en condiciones precarias, en ese momento, las personas de aquí, y se colapsa el sistema hospitalario, ¿no? No hay capacidad para atender a todos y tampoco las medicinas y los profesionales para poder abastecer la demanda de personas afectadas por el friaje, más el tema de la pandemia, ¿no? También hemos hablado del fenómeno de Niño, muy bien, que son pues la elevación de la temperatura del mar peruano debido a que se ha ingresado la corriente contraecuatorial o corriente de Niño, causado principalmente por el debilitamiento de los vientos alisios. Y esta elevación de la temperatura del mar, no, esta elevación pues, de la temperatura del mar genera pues aumento de lluvias torrenciales que caen en una zona del Perú que no está acostumbrado a ese tipo de intensas lluvias y que generan las famosas inundaciones, lluvias, pérdidas de cultivos, también inundaciones de ciudades, y por otro lado sequías en la zona surandina, pero así como hay consecuencias negativas, también consecuencias positivas también que van a ver ustedes en el cuadro aquí, ¿no? Y el famoso o el llamado Niño Costero que ocurrió en el año 2017, que no fue formado por la disminución de los vientos alisios, no, no fue así, fue también por un asunto atípico, como fue un niño atípico, se llama niño costero, porque solo afectó la costa peruana y no afectó la zona surandina. Es debido a un frente de aire caliente que vino desde Centroamérica, que impulsó más la corriente de Niño, que ingresara por el mar peruano y elevara la temperatura del mar, y que generó todos estos fenómenos de inundaciones y lluvias terribles en la zona
de la costa norte de Perú, que hasta ahora no se recupera, la reconstrucción del norte peruano, también afectó a Lima, pero a diferencia de un niño normal, las lluvias en la zona andina no cesaron, no hubo sequía. El alud. El alud implica el desprendimiento de masas de hielo que puede afectar a la población. Muy bien. Este desplazamiento de masas de hielo, el caso más conocido fue el que provocó el terremoto de 1970 en Huaraz, Yungay. El terremoto hizo que un pedazo de hielo del Huascarán, como vimos en el video, cayera. Este desprendimiento de hielo generó una luz que generó, pues, como ven aquí en la imagen, un terrible desplazamiento de lodo y roca que sepultó la ciudad de Yungay. Aluvión. Ese desplazamiento violento de grandes masas de agua mezclada con lodo, rocas y con todo lo que ocurre a su paso. Muy bien, puede ser de grandes dimensiones como vemos en imágenes o en pequeños impactos. Muy bien. Hay que aclarar algo importante, que la palabra huaico es un nombre en quechua que es adaptado por aluvión, pero su nombre adecuado realmente es Yokya, porque realmente huaico significa quebrada, ¿no? Porque el aluvión en quechua significa Yokya. Y vemos que las zonas más vulnerables justamente son las quebradas que se encuentran en las laderas de las cadenas montañosas, en la vertiente, tanto en la vertiente occidental de los Andes, como también en el lado de la selva alta también, ¿no? Estas imágenes me parece que lo capturé, me parece, de esta inundación de desborde del río Rímac por Huachipa, me parece que fue, provocada por el niño costero. Vamos a ver rápidamente este vídeo. Ah, no, pero no, vamos. Sí, sí, sigamos. Sigamos porque estamos con el tiempo. Ahora, ¿qué se hace para prevenir todo esto? Bueno, aquí entra lo que se llama gestión de riesgo de desastre. O sea, cómo aquí la sociedad y las autoridades forman un sistema para poder, pues, intentar mitigar o enfrentar estos fenómenos o desastres, cuando son desastres no provocados por el hombre, ¿no? Por negligencia humana, ¿no? Entonces, un proceso social, la gestión, cuyo fin es la prevención y reducción y control permanente de los factores de riesgo de desastre en la sociedad, así como prepararnos y responder frente a ella. ¿Muy bien? En el Perú hay un sistema que se llama el SINAGER, que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, que es un sistema interinstitucional. ¿Qué quiere decir? Que aquí integra varios organismos públicos. ¿Muy bien? ¿Cómo se llama? Interinstitucional, varios organismos públicos. Es sinérgico, o sea que todos suman esfuerzos de profesionales, técnicos, planes y objetivos con la finalidad de mitigar los desastres en el Perú. Descentralizado, porque no está solamente en Lima, sino que el sistema integra a todo el territorio nacional, a nivel regional, provincial y distrital. Y participativo, porque lo que también promueve es que la sociedad civil sea parte también, protagonista de este sistema, sobre todo en lo que es en los simulacros, en las capacitaciones, en el actuar de las personas frente a un desastre. Este Sistema Nacional de Gestión de Desastres, muy bien, está coordinado por varias estrategias. Muy bien. Primero, identifica las zonas vulnerables. Identifica para reducir el riesgo de desastre. Muy bien. Y está, digamos, bajo la dirección de la Presidencia del Consejo de Ministros, de la PSM. Muy bien. Dirige y coordina el SINAGER, el Centro de Prevención y Estimación
y reducción de riesgos llamado CENEPRED, y también lo dirige y coordina el INDECI, el Instituto Nacional de Defensa Civil, con la participación y ejecución de quién? De los gobiernos tanto locales, o sea, distritales, provinciales y regionales, entidades públicas, que aquí viene así la Policía Nacional, los bomberos, ministerios, organismos del Estado, las Fuerzas Armadas, entidades también privadas, como ONGs, algunas empresas y la sociedad civil. Este es su organigrama del SINAGER, el Consejo Nacional que está dentro de la PSM, muy bien, que es el ente rector, y también ese plan. Y la función del CENEPRED es estimar, prevenir, para reducir y reconstruir cuando ocurre un desastre. Y el papel que tiene el INDECI es prepararnos para tener una respuesta frente a los fenómenos o desastres, y también contribuye a la rehabilitación y poco a poco volver a la normalidad. Y todos ellos están dentro del papel que lo asumen también los distintos niveles de gobierno. Y el CENEPRED, amigas, amigos, este organismo público que forma parte del sistema del SINAGER, ¿no? Tiene como ente ejecutor, o sea, ellos ejecutan. O sea, el SINAGER planifica las estrategias y los planes. Y el CENEPRED, ella ejecuta esos planes, ya lo materializa en coordinación con quién, con las autoridades, con los ministerios, con los rectores, entes rectores de la sociedad civil también. Muy bien. Vamos a ver aquí un pequeño video de justamente del CENEPRED. Ahora sí, Jesús, ponga un... Y la prevención es clave, ¿no? Para reducir el impacto, los riesgos que son los daños y pérdidas materiales y de vidas humanas principalmente en la población cada vez que ocurre un desastre. Entonces, la idea es que esto debe funcionar como una maquinita, ¿no? Así es. Y el CENEPRED, pues, está transversalmente en todas las instituciones del Estado, inclusive también con los distintos ministerios, Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa, el Ministerio de Salud, para que los médicos y cuerpos de salud salgan a apoyar también a la población afectada, a las Fuerzas Armadas para establecer orden público, al Ministerio de Educación también, ¿por lo qué? Porque es el sistema educativo donde los maestros, como estamos haciendo hoy día, pues, el compartir, difundir información de cómo es el sistema y de cómo debemos también actuar frente a un tipo de desastre natural. Y aquí está el Instituto de Defensa Civil, ¿no? Es un organismo, como vemos aquí, ejecutor, así como el CNP, también ejecutor del SINAGER, muy bien, que está adscrito al Ministerio de Defensa y que tiene la responsabilidad de coordinar, facilitar y supervisar la formulación e implementación de la política y Plan Nacional de Gestión de Desastres, tanto en lo que era que prepararnos, por ejemplo, con los simulacros, para poder responder bien frente a los desastres y para después a la recuperación de las mismas, por etapas, obviamente, ¿no? Ahí está. Vamos a hablar rápidamente un último video del INDECI. A grabar la clase de Jesús. Muy bien, vamos a continuar, vamos avanzando. Un momento, por favor. Vamos a las dirigidas. Vamos a ver. En la pregunta 1 dice, el nuevo gobierno que estaba asumiendo ahora, para el año 2021, tendrá que conocer los lineamientos, mecanismos, políticas, organismos del CENEPRED, o sea, este ente ejecutor del SINAGER, que esté ya de índole interinstitucional, y por lo tanto, cuál de las siguientes sentencias nos corresponde a la consistencia o coherencia de sus funciones del CENEPRED. ¿Cuál de estas no es? Y la clave D. ¿Por qué? En la clave dice, se basa en los estudios y las referencias de experiencias exteriores de los vecinos países que sean de semejante condición geográfica para establecer políticas comunes y de esta manera solucionar nuestras afectaciones en caso de algún desastre o reducción de riesgo, así como la reconstrucción. Esto no es correcto del todo. ¿Por qué? ¿Por qué no es correcto? Porque cada país tiene su propia naturaleza. Si bien es cierto, puede haber fenómenos naturales similares y comunes como sismos y maremotos, hay otros que no ocurren en el Perú y por lo tanto no se pueden hacer pues, de referencia a estos para nuestro país. Por ejemplo,
¿Tú crees que es correcto que cojamos modelos y planes de estrategia de huracanes para el Perú? No, porque en el Perú no ocurren huracanes o tornados. Por eso que esta respuesta no es tan consistente. En cambio, a las demás alternativas que vemos aquí, sí corresponde a las funciones que corresponde al CENEPRED. ¿Muy bien? Así que todo lo que se elabora como planificación y prevención para el país es acorde siempre a nuestra propia realidad. En la número 2, la respuesta es la clave dedo, porque es el INDECI la que se encarga justamente de reportar, ¿no?, la información, ¿no?, de dónde ha habido, dónde ocurrió un sismo, ¿no? Y esa noticia pues se transmite por los medios de comunicación. Muy bien, listo. Y el INDECI es parte justamente de esa red de alerta temprana junto con el IGP. ¿Qué más tenemos? Este número 3 es el fenómeno del Niño, que también se conoce como la oscilación del Pacífico Sur. La clave la A. En la número 4, la respuesta es la clave A. Dice, Lima es una ciudad altamente vulnerable, según el Manual de Evaluación de Riesgo originado por los fenómenos naturales elaborados por el CENEPRED. La vulnerabilidad es una susceptibilidad de la población de estructura física o de la actividad económica de sufrir daños por acción de un peligro. Los factores que inciden en los riesgos, ¿cuál sería? Esos factores de vulnerabilidad es justamente una amenaza natural, que puede ser pues, por la amenaza de un sismo, un fenómeno climatológico, etcétera, y la vulnerabilidad de nuestras edificaciones, que no están preparadas muchas veces para afrontar tales circunstancias. Así, por eso que la respuesta de la vulnerabilidad es la clave la A. En la número 5, la finalidad de prevenir y mitigar el impacto de las lluvias que se manifiestan en los meses de verano, el sistema de gestión de riesgos, o sea, SINAGER, a través de sus órganos técnicos, viene ejecutando tareas ¿para qué? Tareas para identificar y monitorear cuáles son las áreas más vulnerables, formular tareas para preparar ante el inicio de ese tipo de fenómenos y disponer de acciones y respuestas de rehabilitación, más no enjuiciar a autoridades, pues, porque no se puede meter juicio a las autoridades porque ocurrió un terremoto o una inundación. Y tampoco, y si hubiera pues dinero que las autoridades no gastaron para hacer obras para prevención, el sistema no se encarga de ese tema, sino ya otras autoridades, ¿no? Así que la clave sería la clave A. Bueno, en la número 6, recuerda que las heladas generan pues, problemas de enfermedades respiratorias principalmente. La número 7 es la clave dedo. Aquí habla de básicamente de INDECI, sus funciones frente a la preparación, respuesta y rehabilitación. La premisa que no corresponda. Bueno, todas corresponden en realidad. Todas son acciones que corresponden al INDECI. Así que aquí la respuesta es que ninguna, porque todas sí corresponden. En la número 8, debido a las constantes desastres de origen natural que se presentan cada año, el Centro Nacional de Estimación, CENEPRED, ha venido coordinando la formulación e implementación de políticas nacional y de Plan Nacional de Gestión de Riesgos. Con relación a lo mencionado, identifique los enunciados que presenten las funciones de este órgano. Pues las funciones vienen a ser justamente, 1, reducir los riesgos ya existentes, ¿ya? ¿Bien? Planificar las medidas de acciones que buscan evitar nuevas condiciones o más peligros. Muy bien. Y coordinar, por ejemplo, con el Ministerio de Educación en estrategias para generar una cultura de prevención también. El friaje, recuerda que es un evento que ocurre más en la selva y que este descenso de temperatura de los vientos antárticos es impulsada por el anticiclón del Atlántico Sur y ocurre entre mayo y septiembre, justamente en la época de la fiesta de San Juan o el invierno de San Juan. Ahí está. Y la número 10, la clave sería que el fenómeno del Niño afecta mucho el turismo, se paraliza el turismo por las inundaciones, por el bloqueo de carreteras, de los lluvias o la caída de puentes, afecta a la minería porque muchos de los productos minerales ya no pueden llegar de los Andes a los puertos por interrupción de las vías de comunicación, también obviamente a la agricultura y también afecta a la pesca también. Aquí la clave más, que tiene más, digamos, tiene más coherencia con la pregunta es la clave B. No podía decir también a la manufactura, porque la manufactura se encuentra principalmente en las ciudades que tienen más acceso a los puertos, ahí no tanto, pero sí a las demás actividades que están en el interior del país con la ciudad.
Estas son las respuestas, muchachos y muchachos. Hasta aquí queda el tema del día de hoy y nos vemos la próxima.